Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón y dígale: Padre, háblame, déjame escucharte, déjame oírte, déjame recibir una palabra que venga de tu corazón al mío. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Pues después de un mes en el que los domingos estuvimos sin predicar y recibiendo, gracias a Dios, otras palabras, otras influencias, otros siervos que nos compartieron la palabra, pues retomamos ya el día de hoy el privilegio de compartir la palabra. Y desde hace varias semanas he estado orando, pidiendo a Dios que Él me dirija para lo que ha de ser la predicación de este día. Y Dios puso en mi corazón una palabra muy concreta. Difícilmente podemos encontrar en la Biblia otro personaje tan extraordinario como David. David es un hombre que tiene cualidades que, además de ser muy particulares, difícilmente se pueden juntar todas ellas en una sola persona. Y David es ese hombre en quien se unen una serie de virtudes muy inusuales. Por ejemplo, al hablar de David, hablamos de un hombre que amaba a Dios genuinamente, que se lo demostró, pero que además amaba al pueblo de Dios, que amaba a su nación, amaba al pueblo de Israel con un amor no fingido. David es un hombre que es confiable. Cuando se le encarga una tarea, él la realiza. Saúl le encargó labores que David realizó porque era un hombre confiable. No era un hombre que postergara, era un hombre que realizaba lo que se le encomendaba. En David reposó una unción muy especial a lo largo de toda su vida. Era un hombre ungido. De hecho, él habló de sí mismo con la unción y habló acerca de la unción que había reposado en él. David fue un escritor sui generis. De menos 73 de los 150 salmos que componen el Salterio, él los escribió. Son poemas, son oraciones particularmente escritas dirigidas a Dios, que muchas de ellas han recibido notas musicales y que el pueblo de Dios lo ha cantado a través de los siglos. David fue un hombre comprometido con su familia. David fue un hombre que supo honrar a sus padres. En el tiempo en que Saúl se volvió loco, David puso en protección a sus padres, los sacó del país, los llevó a donde estaba, donde había vivido su bisabuela. ¿Se acuerdan la bisabuela de David? ¿Quién era? Ruth. ¿Y de dónde era Ruth? Allá llevó a sus padres a Moab para que estuvieran seguros en el tiempo de la crisis en la que Saúl lo estaba persiguiendo. Fue una manera de protegerlos. El cuidado que él tuvo para con su familia llegó a ser tal que gran parte de los hombres claves en la vida de David fueron familiares suyos. Cuando uno revisa los nombres de las personas que fueron relevantes en el ejército de David, los más relevantes fueron sus familiares. Es decir, la influencia de él en su familia fue evidente, fue poderosa, fue efectiva. David es un hombre que se caracterizó por ser un desafiante y un vencedor de gigantes. Ya 2 mensajes anteriores que Dios me permitió compartir, hablamos acerca de cómo vencer gigantes. Y bueno, solamente comentar el hecho de que David supo enfrentar con Goliat lo que era más grande que él y lo supo derrotar. No fue un hombre que se achicó ante los grandes desafíos, sino que supo que Dios era más grande que lo más grande que estaba frente a él, y supo confiar en el Señor para salir adelante. La Biblia da testimonio que David fue un hombre
que lejos de hacerse para atrás ante los desafíos, se fue hacia adelante, creyó en Dios, confió en Dios y venció a sus enemigos. La Biblia habla de David como un hombre que nunca perdió una batalla. Y esto es algo extraordinario, porque la mayoría de los que pelean, de los que luchan, pues nosotros vemos en los récords de los boxeadores o de los luchadores cuántas perdidas, cuántas ganadas, cuántas empatadas. Bueno, David no tuvo ninguna empatada ni ninguna perdida. Todas las luchas donde él participó, todas las ganó. Esto es algo verdaderamente inusual, es algo extremo. Sin embargo, esto caracterizó a David, su capacidad para vencer. Dios le puso una unción de victoria. ¿Cuántos saben que esa unción depositada en él está en usted también? Dios nos ha dado la gracia de enfrentar desafíos y de vencerlos. No se haga menos, no se haga pequeño. Créale a Dios que con su gracia, ayuda y recursos, usted y yo somos más que vencedores por la gracia del Señor. David fue el hombre que trasladó el arca hacia Jerusalén. Él entendió que esa ciudad tenía algo especial. Supo en su espíritu eso. Y poco tiempo después Dios le reveló a David que Jerusalén habría de ser la ciudad más importante del globo terráqueo, la ciudad más importante del planeta Tierra, y que ahí Dios quería que se edificara el único templo legítimamente levantado por la voluntad de Dios. Pero yo creo que dentro de toda la pléyade de cosas buenas que se pueden decir de David, lo que a mi juicio es más relevante es el testimonio que Dios mismo da de David. Cuando dice: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. Wow, que el Dios eterno pueda decir de usted algo así, está fuera de toda expresión, está por arriba de todo aplauso, es más que cualquier cumplido. El Dios mismo que creó los cielos y la tierra habló de David, y no hay otra persona en la Biblia de quien Dios se haya referido en estos términos. Solo de David Dios dijo: hombre conforme a mi corazón, una persona conformada a mi corazón. Tremendo. Y aunque todo esto nos presenta un panorama muy halagüeño de este tremendo hombre de Dios, David no fue una persona perfecta, porque la perfección no existe en el género humano. David cometió errores, y algunos de los errores cometidos por David verdaderamente fueron fatales. ¿Cuáles son algunos de los errores que David cometió? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muy clara la conciencia, muy claro el episodio en el que David tiene una relación ilegítima con Betsabé, y a consecuencia de esa relación, David, para cubrir la consecuencia de su pecado, interviene, da la orden para ejecutar al esposo de Betsabé, a Urías. El profeta Natán, en 2 de Samuel 12:9, lo confronta con estas palabras: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, en la guerra la muerte no se considera homicidio. David fue un hombre que mató a muchas personas, pero en la guerra la muerte no se considera homicidio. Sin embargo, este fue un asesinato, porque aunque David directamente no utilizó ni la espada, ni la lanza, ni las flechas, dice Dios que él lo mató con la espada de los enemigos. Así que fueron los enemigos los que lo mataron, pero él fue el que lo puso, y Dios lo responsabilizó.
Y usted sabe que a partir de ese episodio, la vida de David viene en un declive lamentable. Porque después de esto, Amnón codicia a su hermana Tamar, la forza a estar con él, la viola. Tamar queda muy afectada y el otro hermano de Tamar, Absalón, cuando ve la inoperancia, la carencia de iniciativa de David para hacer justicia, él toma la justicia en sus manos y Absalón mata a su hermano. Poco después, ya que tiene que irse del país para evitar el castigo, usted sabe que que está al frente, Joab, el general del ejército de David, interviene para hacer regresar al exiliado, pero David le muestra recelo, le muestra resentimiento, y a partir de eso el corazón de Absalón parece que queda herido. Luego le da un golpe de estado, y en el golpe de estado queda firmada su sentencia de muerte, pues se pone no solo contra el ungido de Dios, sino contra el ejército de ese ungido, que era un ejército invencible, y Absalón muere. Poco antes de que el final de la vida de David llegue, Adonías usurpa el trono, y también en este caso, por decreto de Salomón, Adonías llega a morir. Y si bien estos eventos que son aislados tienen un peso específico en la conciencia, al final del segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, leemos un episodio que es muy extraño, porque a David se le ocurre hacer un censo. Y aunque Joab busca desistirlo de tal decisión, David se empecina y realiza el censo. ¿Cuál es el resultado después de haber llevado a cabo el censo? Dios se molesta con David y viene un juicio. Usted puede leer conmigo el resultado de esto en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 15. Dice: murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, ¿cuántos? 70,000. Quiero que reflexione con su servidor. La mayoría, yo quiero pensar la totalidad, pero al menos la gran mayoría de nosotros no sabe lo que es tener en su conciencia la muerte de alguien. Reflexione conmigo qué será tener en la conciencia la muerte de gran parte de los hijos de David, algunos de los hijos de David, y luego 70,000. ¿Cómo sobrevivir a la culpa? Mire, hay personas que tienen una fortaleza en su constitución, en la constitución de su personalidad, que casi los hace inmunes a la culpa. David no era así. David era un hombre sumamente sensible. O sea, el tipo de salmos que él escribió, las letras que él compuso, no son de un hombre duro. Frecuentemente él hace alusión a sus lágrimas. ¿Se acuerdan? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? David era un hombre muy sensible que lloraba frecuentemente ante las situaciones. Imagínense en esta sensibilidad la carga de que por su decisión absurda 70,000 personas inocentes de su pueblo murieron. Qué situación tan terrible. Lo que Dios puso en mi corazón para hablar en esta mañana tiene que ver con la culpa.
cómo tratar con la culpa, pero de manera más enfática, cómo vencer la culpa, cómo evitar que la culpa haga de las suyas con nuestra conciencia, con nuestro corazón y destruya nuestra vida. La culpa tiene un poder de destrucción enorme que va más allá de lo que uno puede realmente imaginar. Antes de aterrizar en lo que a David respecta, quisiera compartir con ustedes algunos principios que encontré en las Escrituras en torno a la culpa. Son principios generales que creo que nos van a hablar a la vida de cada uno de nosotros. El primer principio es el siguiente: no todo lo que te han señalado como malo necesariamente es malo. Otra vez, no todo lo que te han señalado como malo necesariamente es malo. Nuestro Señor Jesús abordó el tema en Mateo capítulo 12. Mientras usted lo ubica, le anticipo un poquito el contenido. Él habló acerca de que puede llegar a hacerse cosas, ciertas cosas que se tiene la conciencia de que hacerlas están mal y ser sin culpa. Diga conmigo, sin culpa. Ok, capítulo 12 de Mateo, el versículo 5 dice: ¿o no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y qué? Son sin culpa? ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Bueno, las normas del templo eran muy estrictas y el sábado ha sido un día que desde que el pueblo de Israel se constituyó se ha guardado, y conforme los siglos han avanzado, los maestros, los rabinos han añadido elementos que han dado legislación en cuanto al uso del sábado. No puede caminarse determinados kilómetros, no puede encenderse fuego. Hay una serie de requisitos. Usted sabe que el yerno del presidente norteamericano es judío, y que la hija del presidente Donald Trump se convirtió al judaísmo por esto. Y cuando han tenido que viajar en sábado, han tenido que pedir permiso porque no pueden trasladarse en avión. Son sumamente celosos en cuanto a la manera de manejar esto, porque la ley así lo establece. Entonces el Señor dice: a ver, los sacerdotes profanan la ley, porque ellos en el sábado son los que tienen que estar más movidos, haciendo una serie de servicios para Dios. Hacen más, caminan más de lo que está permitido, llevan a cabo labores que no están permitidas. Sin embargo, son, ¿cómo dice la Biblia? Son sin culpa, porque hay ciertas cosas que pueden realizarse que son sin culpa. Cuando servía como profesor en el Instituto Bíblico, uno de los pecados que en aquel entonces era punitivo era ir al cine. Cuando alguno de los estudiantes llegó a irse al cine y la directiva se enteró, no sabe usted, hubo consecuencias. Recuerdo tan vivamente el caso de un estudiante en particular que pues ha servido como misionero en la India, y es un hombre de Dios que Dios está usando. Estábamos orando mucho por él porque su salud ahorita está quebrantada. Pero fue un estudiante hace 30 y tantos años. Él se fue al cine y la escuela se enteró,
y bueno, casi lo excomulgaron. El asunto es que en la Biblia no encontramos un versículo que diga no irás al cine. Pero nuestro concepto como evangélicos ha llevado mucho tiempo a evitar ciertas cosas que creemos que están mal. ¿Cuántos andan noviando? Nadie. No sé, de verdad, a ver, noviando, o sea, que tiene novia o novio o algo parecido. Hay uno que otro que ya se acordó, una que otra que ya se acordó, y muchos que dicen, no, yo ni me quiero acordar. Bueno, yo le pregunto, ¿qué canción le canta usted a su novia? Le canta la de toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Está como muy fuerte, ¿verdad? O le canta a usted esa de mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor. O le canta la de yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Como que cuesta trabajo enamorar a alguien con esas canciones, pienso. Y quienes estábamos en la onda de los himnos, pues nos metemos en más conflictos, ¿verdad? Porque cantarle más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol, está complicado. No sé si sea la canción adecuada para el romance. ¿Qué le quiero comunicar? Bueno, hay cosas que nos han dicho que están mal, que no necesariamente están mal, pero uno necesita tener criterio. ¿Vamos bien hasta aquí? Uno necesita tener criterio, y yo no estoy aquí haciendo una apología de la música secular, pero sencillamente creemos que, pues si usted está de novio o de novia, pues vamos, se sobreentiende, y aunque no lo diga, uno tiene donde. No, porque esos no son dones bíblicos, son de discernimiento, y uno capta ese tipo de cuestiones. Ok, primer principio, no todo lo que te señalan que está mal está necesariamente mal. Segundo principio, Dios en su perfecto conocimiento hizo provisión para la culpa. Algo que me llama mucho la atención es que cuando uno lee el libro de Levítico, encuentra una serie de ofrendas y de sacrificios. Cuando usted llega al capítulo 7 de Levítico, encuentra un sacrificio muy peculiar que se llama el sacrificio por la culpa. ¿Y cuál es el sacrificio por la culpa? Bueno, resulta que el sacrificio por la culpa es el sacrificio por pecados de hierro. O sea, personas que pecaron erróneamente sin que lo hayan planeado, cuando no había de por medio la premeditación de llevar a cabo tal acción. Entonces había culpa, y el Señor dice, bueno, en tal caso debes llevar un animal así, bajo estas características, y presentar tu sacrificio, es sacrificio por la culpa. Cuando uno lee esto, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, uno particularmente en el estudio del Pentateuco y de los sacrificios, observaba la diferencia entre el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Y el asunto es que son muy similares, solo que en el sacrificio de la culpa la clave está en el hecho de hacer algo sin la conciencia de hacerlo, de manera de error. ¿Qué es lo que uno observa? La provisión de Dios. Porque a Dios le importa la culpa. Entonces Dios
que no queriendo que sus hijos mantengan la culpa, hizo provisión para ella. En un sacrificio. No es sacrificio por el pecado, es por la culpa. Y usted lo puede leer en el capítulo 7 del libro de Levítico en su casa. Es por la culpa. ¿Qué es la provisión de Dios? Si llegaras a tener culpa, presenta un sacrificio. ¿Qué es el mensaje? Dios está diciendo: no quiero que cargues la culpa. Quiero que hagas algo para solucionarla. Y Dios dice: Él te ha provisto, te ha propuesto la manera de sanar tu corazón de la culpa. Y en el Antiguo Testamento era a través de un sacrificio. Y finalmente lo que el Señor estaba haciendo era proponer una solución para evitar que nuestro corazón se cargara con culpa. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguien está recibiendo algo? Espero que así sea. Levante su mano derecha conmigo y diga: el Señor cuida de mí. Al Señor le importa que yo esté sin culpa. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo juntamente con usted. Amén, amén y amén. Tercer principio. El área clave por donde la culpa se filtra es la conciencia. Y la Biblia habla mucho de la conciencia. Al estar escribiendo estos apuntes, redacté lo que de una manera tal vez muy práctica y posiblemente no profunda ni tampoco teológica, pero práctica al menos, sí, puedo referirme a la conciencia. La conciencia es como una especie de micrófono del alma. Haz de cuenta que su alma tiene un micrófono y desde ese micrófono Dios le habla. Y entonces el alma, a través de ese micrófono que es la conciencia, escucha a Dios y recibe la palabra. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que ese micrófono no siempre se lo damos a Dios. A veces se lo prestamos a quien no es Dios y escuchamos a través de ese micrófono voces que no son la voz de Dios. La Biblia habla mucho sobre la conciencia. Mira algunas verdades. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 7 se hace referencia a una conciencia débil. ¿Cómo es una conciencia débil? Una conciencia débil es la conciencia que todo le escandaliza. Para una persona con conciencia débil, todo es pecado, todo está mal, todo es condenable, todo es punitivo, todo es castigable. Hay prácticas que no necesariamente están mal, pero para quien tiene una conciencia débil, sí lo está. El texto de 1 Corintios 8:7 habla de comer carne que previamente pudo haberse ofrecido en sacrificio a los ídolos. Y entonces llega una persona y compra esa carne, una persona cristiana compra la carne y llega a su casa y la guisa. Y si alguien supo que esa carne previamente había sido ofrecida a los ídolos, se va a escandalizar. Y habla Pablo de que su conciencia va a quedar afectada, su débil conciencia. Para quien tiene una conciencia débil, muchas cosas son escándalo. Tito capítulo 1 verso 15 habla de una conciencia corrompida. En ese versículo Pablo dice que para los corrompidos todo está mal, pues su propia conciencia está corrompida. Entonces, tener una conciencia corrompida es sencillamente el resultado de una vida corrompida. Y cuando hay una vida corrompida, la conciencia se corrompe y hace que uno tergiverse la interpretación de las cosas. Y nos va a parecer mal muchas cosas por el tipo de conciencia que se posee. Primera de Timoteo 4:2 habla de una conciencia cauterizada. ¿Cómo es una conciencia cauterizada?
La conciencia cauterizada es una conciencia insensible. Una persona que tiene una conciencia cauterizada es una persona que no se siente mal, no importa lo que haga. La conciencia cauterizada nos lleva a casi no tener conciencia. Y es increíble porque detrás de los mayores genocidas del mundo no puede entenderse otra cosa más que una conciencia cauterizada. Uno piensa, por ejemplo, en Mao Zedong. Se le acreditan 78 millones de muertes. Stalin, en Rusia, en la Unión Soviética, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, 25 a 28 millones de personas, de las cuales él fue responsable de su muerte. Hitler, 17 millones de personas, porque no solamente fueron los 6 millones de judíos, sino fueron muchas personas más. Y estas personas nunca mostraron dolor por el mal que habían hecho. ¿Qué hay detrás de esto? Una conciencia cauterizada. Porque cuando uno hace el mal, la conciencia le molesta. ¿Cuántos saben esto? Esto es una bendición porque esto nos permite actuar en consecuencia, arrepentirnos y reparar el mal. Pero si uno omite esa voz, al rato la voz se va apagando hasta que finalmente deje de escucharse. Eso es una conciencia cauterizada. Romanos 2:15 habla de una conciencia que da testimonio. El versículo de Romanos 2:15 habla de personas que no conocen a Dios, sin embargo, su conciencia les provee bases éticas para vivir. Hechos 24:16 habla de una conciencia libre de ofensas. Tener una conciencia así es una bendición. Primera Timoteo 3:9 describe una conciencia limpia. Y leo para usted Romanos 9:1 en la versión Dios habla hoy, que dice: como creyente que soy en Cristo, digo verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Fíjese lo que escribió Pablo. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, porque Dios nos habla por medio de la conciencia. Ahí está, es el micrófono a través de la cual el Eterno habla a nuestra vida. El asunto es que no solo Dios eterno, el Espíritu Santo, habla a nosotros por medio de la conciencia. El enemigo también la usa. ¿Cómo identificar cuando lo que está usted escuchando viene de Dios o cuando lo que está escuchando no viene de Dios? Déjeme compartir 3 versículos que nos van a dar un criterio. Romanos 2:4. La parte final de Romanos 2:4 dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando es culpa, la culpa te guía a sentirte mal, a entristecerte, a deprimirte. Cuando es la voz del Espíritu Santo, Él te guía al arrepentimiento. Es fácilmente distinguible cuando Dios es el que nos habla, porque la voz de Dios en nuestro interior va a impelernos al arrepentimiento. ¿Estoy comunicando? Cuando es esto, usted debe entender, Dios es el que me está hablando. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Y esto es algo que debe ser muy remarcable, porque lamentablemente hay situaciones por las que todos atravesamos, decisiones que tomamos, que al estar afectada nuestra conciencia, si uno no tiene la gracia de Dios obrando en su corazón, esa conciencia tiene la capacidad de llevarnos a una tristeza, de conducirnos a una depresión, incluso de llevarnos a atentar en contra de nuestra vida. La culpa es un homicida. La culpa es un asesino. La culpa tiene un poder para matar, para aniquilar. Y usted y yo necesitamos la gracia de Dios para evitar que esto nos afecte. Juan 16, versículo 8 y 9. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo: cuando Él venga, redarguirá o convencerá, es la misma palabra en griego, al mundo de justicia, pecado y juicio. Y luego añade en el versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús de manera esencial. Pero el Espíritu Santo convence, redarguye, pero no culpa. Nos da la convicción de la necesidad de un Salvador, de la necesidad del perdón. El Espíritu Santo pone en usted el ser empujado hacia el Padre para llegar ante Él y reconocer donde estamos mal. El Espíritu Santo no te va a empujar a un despeñadero para que te caigas. Te va a empujar hacia el Padre para que te perdone. Me estoy comunicando, familia. Lo que el Padre hace a través del Espíritu Santo por medio de la conciencia es provocar cambios en nosotros. Y estos cambios vienen a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Porque de pronto se nos prende un foco y dice: caray, pues es que esto no está bien, necesito hacer ajustes. Hace usted los ajustes dirigido por el Espíritu Santo, y al hacer los ajustes las cosas cambian para bien. Y usted dice: ¿Dios obró? Claro que Dios obró a través de tu conciencia. Cuando tú sabes que hay cosas que están mal y las rompes, renuncias a ellas, las haces a un lado en tu vida. ¿Qué estás haciendo? Obrando en la dirección del Espíritu Santo por tu conciencia. El Señor te está mostrando: hay que hacer esto, debes mover esto de tu vida. Lo haces y vienen cambios gloriosos a nuestra vida. Qué importante es que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios en nuestra conciencia. Hay un cuarto principio que me importa mucho al estar preparando esto. El Señor me mostró esta verdad. La culpa es uno de los peores verdugos. Lo voy a decir otra vez. La culpa es uno de los peores verdugos. Fíjese que encontré que la palabra verdugo en el Nuevo Testamento aparece una sola ocasión. En labios de nuestro Señor aparece. Está en Mateo 18, le doy unos segundos para que lo encuentre. Mateo capítulo 18, el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La palabra verdugo literalmente significa un torturador. La culpa es un verdugo. La culpa es un torturador. Quien está siendo cliente de la culpa está siendo cliente de un torturador, porque la culpa te va a torturar.
te va a hacer sentir terriblemente mal. Yo creo que algunos saben de lo que estamos hablando. Así es la culpa. ¿Cuáles son las peores causas de culpa? Creo que en la lista está homicidio y muerte en primer lugar. Yo recuerdo un joven de la congregación años atrás, bueno, no tan joven, ya era padre en aquel entonces, que me relató un incidente en el que él, manejando de noche, accidentalmente se llevó a uno de los de la limpia, de los que hacen limpieza en las calles. Recuerdo lo aterrado que estaba cuando me lo confió. Fue un accidente, me decía repetidamente. Fue un accidente, pastor, no lo vi, de pronto salió. ¿Y qué hiciste? Pues me fui. Ya no supe qué pasó. El saber, en este caso no supimos finalmente el desenlace, pero el saber que uno es o fue el responsable de quitar la vida a alguien, sin duda es una carga horrible. David lo experimentó, Pablo lo experimentó. Cuando él habla acerca de la muerte de Esteban, aunque él no lo mató, él constantemente alude al hecho de que él dio su consentimiento. O sea, estaba presente ese sentir de colaboré. Era el testigo de Dios. Además, Esteban era un hombre impresionante, las señales, los milagros, la palabra que compartía. Un aborto voluntario es una causa de culpa. Como pastor en 30 y algo de años en esta casa, he conocido algunas historias y a veces han llegado muchachas, después señoras, a compartirme la carga de haber abortado. ¿Qué culpa se siente? Uno puede percibir la pesada losa que se carga, porque no es lo mismo un aborto involuntario que un aborto voluntario. En los estudios, la culpa de quienes abortan es terrible. Mentir, engañar, en cualquiera de sus manifestaciones crea terrible culpa. La paternidad o maternidad frustrada. ¿Cuántos padres o madres buscan, como no le dan tiempo a sus hijos, darle cosas? Comprarle cosas. Como no le dan tiempo, el último celular, el último Xbox, porque no les dan tiempo. Entonces, con frecuencia es la culpa la que lleva a dar y no la generosidad. La culpa es un verdugo feroz. Recuerdo una joven que se congregó aquí años atrás, hija de un matrimonio muy querido. Y de pronto hoy empezó a experimentar una terrible culpa cuando estaba en la prepa y después en la universidad. No podía con la culpa. Hablamos con ella, le ministramos, oramos, pero era una culpa horrorosa que ella sentía. Se sentía culpable por todo. La familia finalmente determinó salir de la congregación. Sé que ella recibió ayuda psiquiátrica y hasta donde entendemos la muchacha pudo superar su problema, pero la culpa fue un problema no de días o meses, sino de años en el caso de ella. Muy lamentable porque una familia muy querida. Sin embargo, la sensibilidad de su conciencia le llevó a cargar con culpas. Ella llevaba una vida modelo, pero se sentía culpable de todo. Hay personas que se han acercado y me han dicho: pastor, yo creo que he cometido el pecado imperdonable del que habla el Señor Jesús. Y entonces, pues con
cariño le sonrío y le digo, si usted hubiera cometido el pecado imperdonable no estaría aquí. Porque una persona que comete el pecado imperdonable pierde la sensibilidad para Dios y ya no quiere nada con Dios. El pecado imperdonable aleja a la persona que lo comete de Dios. Y no estaría aquí diciéndome que lo ha cometido, evidentemente. Hay conciencia y eso es evidente. Fíjese que observé una investigación que se llevó a cabo en conjunto con dos universidades, una de Ontario en Canadá y la de Yale en Estados Unidos. Y esta investigación reveló que el sentimiento de culpa hace que el cuerpo se sienta más pesado y como consecuencia dificulta el trabajo físico. Es decir, es casi literalmente llevar un peso. Una persona, fue un estudio, es un estudio científico. Una persona que tiene culpa camina por la vida con peso, como si tuviera un peso de una carga adicional. A la culpa se le puede considerar una muy poderosa arma que Satanás tiene para afectar a los seres humanos. Fíjese, algunas consecuencias de la culpa. Hay enfermedades psicosomáticas, psoriasis. Muchas personas tienen problemas con el derma, con la piel. Hay problemas tensionales, de tensión. Muchos con el corazón, problemas cardiovasculares, malestares gastrointestinales están a la orden. La culpa genera problemas, dolores difusos, incluso problemas mentales. Hay problemas de depresión, de crisis de ansiedad y por supuesto la culpa propicia suicidios. Fue muy impresionante el año pasado, 2017, leer el caso de un joven de 17 años llamado Tyson Benz en Michigan, la Unión Americana, 11 años. Resulta que su novia y un grupo de amigos, su novia de 13 años y un grupo de amigos se confabularon para hacerle la broma a él, haciéndole creer que su novia se había suicidado. Cuando llegó la noticia a él, por la culpa, él se suicidó a los 11 años. Fue un evento sonado, porque la madre demandó a la otra chica de 13 años y al grupo de personas que le crearon la broma, pues finalmente ellos fueron los responsables de esto. ¿De qué estamos hablando? De la culpa. Así es la culpa. La culpa es la consecuencia de lo que sucede cuando nuestra vida no coincide con nuestras ideas. ¿Cómo manejó David la culpa? Ubiquen su Biblia 2 Samuel 23. Vamos a leer las últimas palabras de David. 2 Samuel 23, versículos 1 al 5. Estas son las palabras postreras. ¿Qué es postrero? Lo último, las palabras últimas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. En las últimas palabras de David observo dos elementos. El primero habla del Mesías. Habrá un justo que gobierne. Será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Las últimas palabras de David enfocan a Jesús. Hablan de Jesús, hablan de su venida. Segundo, en las últimas palabras de David, la culpa está totalmente ausente.
usted no observa a un hombre cargado de culpa, diciendo: Dios mío, cuánto mal he hecho, cuántas personas he afectado, cómo he generado problemas en la vida, perdóname. El verso 5 dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Entiende usted lo que estoy entendiendo? Dice David, o sea, yo no soy en la perfección, estoy lejos de ser lo que Dios quiere que sea. Sin embargo, Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo. O sea, mi persona, mi descendencia no es lo mejor, pero Dios ha hecho pacto conmigo. Es decir, no obstante que David entiende que no llega a llenar el perfil de la justicia divina, David dice: sin embargo, Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Y dónde está la culpa? No está presente. No hay, no está, no aparece. Usted y yo, por más que la busquemos, no la vamos a encontrar. ¿Cuál es el secreto de David para vencer la culpa? Termino con esto. Salmo 32. Conforme lo encuentra, quiere ponerse de pie. Siga conmigo la lectura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor ¿qué? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué dice el verso 5? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. El secreto para vencer la culpa es: tan pronto usted y yo identificamos que algo esté mal, confesemos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La culpa nos lleva a buscar pagar deudas que el Señor ya pagó. No debes nada, el Señor pagó todo. A la confesión solo tienes que añadirle fe. La Biblia dice que Judas se arrepintió. Dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero aunque hubo arrepentimiento, no hubo fe para perdón. Al arrepentimiento hay que sumarle la fe para creer que Dios te perdona. Si Judas hubiera sumado al arrepentimiento la fe, Judas hubiera vivido. Porque no hay pecado que Dios no perdone. A usted no me escuchó. No hay pecado que Dios no perdone. No hay, no existe. Dios perdona todo pecado. En el Salmo 103 David escribió: Él es el que perdona
todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. Quien es capaz de perdonar un pecado es capaz de perdonar 1000 y es capaz de perdonar 1,000,000. Ese es nuestro Dios. Estemos bajo la sombra de su perdón. Caminemos bajo la sombra de la confesión. Lo que tengamos que abrir con nuestro Dios, abrámoslo y recibamos su gracia y recibamos su perdón. Cierre sus ojos y vamos a abrir el corazón por unos minutos para terminar este tiempo. Abra su corazón, vamos a estar en la presencia de Dios. Yo no sé quién en esta hora pueda decir: Señor, yo llevo culpa. Y si traes culpa, tráela al Señor, renuncia a esa culpa, porque la culpa no viene de Dios. La culpa no viene de Dios. Pero si tú estás constreñido por el Espíritu y el Espíritu te redarguye, confiesa tu pecado, abre tu pecado, habla con Dios, deja que Él te perdone. En Dios hay sanidad para el alma, en Dios hay sanidad para el corazón. Yo creo que en esta hora usted y yo podemos abrir nuestro corazón y nuestra boca. Cualquiera que sea la carga que llevemos, vamos a dejarle al amado Dios que lo obre. Abra su vida, su corazón. Si hay cosas que está cargando, deje de cargarlas, suéltelas, deposítelas en las manos seguras del Señor. Renunciemos a lo que no nos compete. La culpa no es de Dios. No la cargue, no la cargue. Suéltela, déjela, abandónela en las manos del Señor. Dios amado, glorioso y sublime, en esta mañana tu palabra enfoca la importancia de tener corazones sanos. Y tú sabes cómo la culpa en algunos casos ha hecho una labor destructiva. En esta mañana oramos, Dios de nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, traemos toda carga de culpa ante tus pies y queremos orar pidiendo: libéranos de la culpa, sánanos de la culpa. Pero aquello que está mal, que hicimos mal o que hacemos mal, confesamos a ti y pedimos tu perdón. Con David decimos en esta hora: te confesaré mis iniquidades y no callaré delante de ti por mis pecados. Y en esta hora un manto de perdón desciende de ti, que llena de paz la mente y el corazón. Y el regalo tuyo, que es el perdón, lo recibimos en fe. Padre, gracias. Siempre gracias a ti. Gracias. Amén.